Bien, aplicaciones de la derivada entonces. Habíamos dicho ayer, primero habíamos definido qué era una derivada. Dijimos que la derivada de una función en un punto, que en este caso nos interesaba este puntito que llamábamos A, y iba a ser la pendiente de la recta tangente a la función que pasara por ese punto. ¿Sí? Y dijimos, bueno, calcular una recta secante era fácil, porque usamos dos puntos de la función, pero la recta tangente era más difícil, porque al ser un solo punto, o sea, al necesitar que estos dos puntos sean el mismo, estos delta, que eran los que usábamos para calcular la tangente, eran cero. Entonces, no podíamos hacer un cálculo directo. Ahí es donde entra este concepto de límite para ayudarnos y decimos, bueno, si no podemos hacer que esta distancia delta x sea cero, o sea, no podemos hacer que un punto esté sobre el otro, entonces vamos a hacer que esa distancia tienda a cero, ¿sí? Que sea lo más chiquita posible, que esta distancia entre los dos puntos sea lo más chica posible y que sea prácticamente cero, pero no cero, para poder sacar las cuentas básicamente, ¿no? Entonces lo que hacemos es usar el concepto de límite, hacemos que el límite de ese delta x tienda a cero y justamente, ¿no? Es todo esto que está arriba, es la función en x más delta x, es el valor y del punto B, f en x es el valor y del punto A, y delta x era esa división, justamente esa separación en x. Entonces, al calcular este límite, lo que íbamos a encontrar, dijimos, era lo que buscábamos, la pendiente de la recta tangente. Y a eso llamamos derivada y lo escribíamos como f' de x. Otras formas alternativas de calcular, de hacer lo mismo, era simplemente cambiar algunos nombres, ¿no? En lugar de decir delta x, decimos este punto y el punto B están separados por una distancia h. Bueno, donde está delta x ponemos h y no mucho más, ¿sí? En realidad van a ver que en el libro aparece esta forma como cuando quiero calcular la función derivada, no la derivada en un punto. Pero es básicamente la misma estructura, ¿sí? Cambiamos x por a, delta x por h, y el límite es el mismo. No hay que complicarse con eso. Y este también, ¿sí? O sea, simplemente tenemos el punto fijo a y el punto x, que es variable, y cambiamos el nombre, pero el sistema es el mismo, ¿sí? O sea, el límite que estamos calculando es exactamente el mismo. Habíamos dicho también que qué información entonces nos brindaba la derivada de una función. Dijimos lo que acabamos de decir, que geométricamente es la pendiente de la recta tangente, pero también dijimos que nos iba a dar lo que llamábamos eh, un cambio infinitesimal, ¿sí? ¿Qué pasaba con esa razón de cambio que llamamos cuando, o sea, lo que íbamos a ver era cuando una de las variables, nuestra variable independiente, sufría un cambio muy chiquitito, ¿sí? Muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa con la variación de la otra variable, de y, ¿no? Hay un ejemplo, no lo tengo acá, pero se los menciono, a ver si nos hacemos la idea. Imagínense que ustedes tienen un pedazo de metal, algo circular, supongamos, ¿sí? Como un disco circular de metal, que ustedes pueden calcular, saben cuánto vale el radio y pueden calcular el área. Eso es muy simple. Ahora, imaginémonos que ese disco se empieza a calentar un poco, ¿sí? Cuando el disco se empieza a calentar, va a crecer el radio, ¿no? Y a su vez, tiene que crecer el área. Entonces, si nosotros lo que podemos medir es cuánto a medida que se calienta, cuánto va creciendo, pero muy chiquitito, ¿no? Un pequeño cambio en el radio, saber cuánto varía el radio un poquitito, ya podemos saber cuánto se modificó el área. ¿Me siguen con la idea? ¿Se lo imaginan? ¿Sí? Eso es lo que llamamos variación infinitesimal, ¿sí? O sea, esa razón de cambio.
cuando el radio, porque nosotros sabemos que el área depende del radio, entonces cuando el radio varía un poquito, ya el área también está cambiando. Bueno, ¿cómo es esa variación? Eso es lo que llamamos razón de cambio. ¿Sí? En general se van a encontrar con ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver una pequeña aplicación a la física. Ustedes ya están cursando física y ya saben que existen ecuaciones para describir el movimiento, la velocidad y la aceleración de un cuerpo que se desplaza, tanto en sentido horizontal como vertical. Eh, pero vamos a hacer el camino inverso, ¿sí? Veamos este video. Tenemos una pelota que está a una cierta altura del suelo y lo único que vamos a hacer es soltar la pelota sin darle un impulso al inicio, simplemente la soltamos y la dejamos caer. ¿Qué fuerza está actuando sobre esa pelota en el desplazamiento? Solo la gravedad. En realidad lo que yo debería haber preguntado es ¿cuál es la aceleración de la pelota? Porque sabemos que la fuerza está bien, pero ¿cuál es la aceleración entonces que tiene la pelota? Exacto, porque nosotros ya sabemos, gracias a Newton, que la aceleración, cuando el cuerpo está en caída libre, decimos, ¿no? Cuando no tiene ninguna fuerza externa que lo esté desplazando, excepto la atracción de la gravedad, tiene una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de describir ese movimiento, ¿sí? Y ver qué pasa con las funciones que vamos a encontrar. Entonces, si nosotros sabemos, porque lo podemos medir, que la altura de la pelota es 1,344 metros y demora 0,566 segundos en caer. ¿Cuál es su velocidad? ¿Qué dirían? Ujú. Bueno, esto, ¿no? La distancia, o sea, el desplazamiento que sufre, dividido el tiempo que demora. Obtenemos estos resultados. Queda en metros sobre segundo, es una velocidad, pero ¿cuál es el problema? El problema es el que mencionábamos ayer al principio, que esta es una velocidad promedio. Yo sé cuánto recorre en total y cuánto demora en total. Pero ¿qué es lo que no podemos hacer todavía? Saber qué pasa durante el recorrido. O sea, con estos datos, quiero decir, ¿no? Con estos datos con estas mediciones de altura total y tiempo total, solamente puedo calcular una velocidad promedio, pero no puedo saber qué pasa en cada punto del recorrido de esa pelota, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver. ¿Qué pasa en cada instante del recorrido? Para eso vamos a usar un programa que se llama Tracker, que no sé si lo conocen. Oh, oh. Espérenme un segundo. Me olvidé que tenía que abrir el tracker. Espero que sea eso y que... Si no lo abro directamente desde acá. Bueno, esta es una herramienta que nos va a permitir analizar y modelizar el, el movimiento. Ah, qué lindo. Bueno, ahora después veo si lo puedo abrir. Básicamente lo que hacemos, después les comparto si no el archivo, es el tracker lo que nos va a permitir es analizar la posición de la pelota
fotograma por fotograma, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos conversando que los videos, aunque uno supone que es algo continuo, en realidad está eh, formado por fotos, ¿sí? Entonces, que al pasar tan rápido nos da esa sensación de continuidad. Entonces, lo que hacemos es, el programa nos separa en los fotogramas y lo que podemos hacer es ir viendo en qué lugar, en qué altura está la pelota a cada momento de su caída. Entonces después podemos, y además, poniendo una referencia de altura y de distancia, y unos ejes, nos calcula la altura. ¿Sí? Entonces podemos saber a qué altura está y cuánto tiempo transcurrió. ¿Sí? O sea que podemos ir sacando los datos, no solamente los totales, sino momento a momento. A ver si me funciona ahora el Excel. Te debería aprender. Con el programa, además de hacer ese análisis, eh, nos devuelve, no seas, denme un segundito. Ahí está cargando. No me había llevado los archivos. Bien, acá tenemos entonces. Yo les decía, lo que nos permite hacer este programa es analizar. Vieron que podemos trazar los ejes, X, Y, poner una referencia, como yo sé que cada baldosa tiene 30 centímetros, mido la baldosa y le digo que esos son 30 centímetros, y automáticamente entonces nos describe, o sea, nos da distancias tanto horizontales como verticales. Entonces lo que hacemos es analizar qué pasa con esa pelota en cada uno de los fotogramas, ¿sí? Y a medida, si ustedes se fijan, en cada fotograma, aunque está al mismo tiempo, la distancia a la que se encuentra la pelota es cada vez mayor, ¿sí? Esto nos devuelve gráficos XY, que el X no nos interesa porque en realidad es el desplazamiento que ocurre en el eje horizontal, que hay un cachitito, pero lo ideal sería que caiga totalmente vertical. Pero el que nos interesa es este, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo y la altura? Y nos da esta gráfica que está acá. Y además tenemos todas, todos los valores en las tablas, ¿sí? Bueno, estas tablas las exportamos a un Excel. ¿Saben usar Excel? ¿Han usado en algún momento? Buenísimo. Bueno, en Excel una de las tantas cosas que podemos hacer es, yo traje todos los datos de qué pasaba con el tiempo y la altura, generé los puntos, la nube de puntos, y tracé una ecuación que tratara de representarla lo mejor posible a esa nube de puntos, ¿sí? Esa ecuación es esta. Utilicé una cuadrática a propósito, ¿sí? Podríamos utilizar no sé, logarítmicas, exponenciales o polinómicas de otro grado. Yo usé una cuadrática sabiendo que debería ser la que mejor representa este movimiento y obtuve esta ecuación, ¿sí? O sea que me da esta función. Esto lo vamos a llevar a GeoGebra.
Ya que estoy, abro todo acá. Porque... chiquito. Pasa. A ver, un segundo. Pero esto debería... Ahí abrió. Ahí está. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Estamos en GeoGebra. Entonces, lo que hacemos es trazar la función, ¿sí? O sea, llevamos esta función a GeoGebra. Esta es la función que habíamos obtenido en la cuadrática que habíamos obtenido en Excel. Y este es el tiempo, ¿no? Nuestro eje, lo que ponemos en el eje X, ahora es el tiempo y en Y sería la altura, ¿tá? De la pelota, la posición. ¿Qué pasa si nosotros agarramos esta función, así como está, y la derivamos entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Esto, una recta. Ayer decíamos, cuando nosotros empezamos a derivar, las funciones polinómicas bajan un grado. ¿Sí? Entonces, si teníamos una ecuación cuadrática, vamos a encontrar a una ecuación lineal. ¿Sí? Y fíjense que está acá, no acá, sino acá, que acá tenemos la ecuación. Y según las reglas de derivación que vimos ayer, sería menos 4,905 por 2, porque la potencia pasaba multiplicando, ¿no? Y le descontábamos una unidad. Entonces me queda x a la 1. 0,337 y este x dijimos tenía potencia 1 que pasa multiplicando, así que no se ve. Y después me queda potencia 0, así que desaparece la x, ¿no? Y lo que era término lineal pasa a ser término independiente. Y el término independiente desaparece en la derivada. Entonces la ecuación derivada que encontramos, ¿sí? La fórmula de la ecuación derivada, es una lineal en este caso. Y gráficamente nos queda esto. Fíjense, está entre los mismos valores de x y nos queda eso. Y si nosotros volvemos a derivar ahora la velocidad, ¿qué deberíamos encontrar? Si derivamos esta función lineal, fíjense que nos queda, bueno, 4,9 por 2, el x va a desaparecer y nos queda una constante. Allá. Allá abajo está la constante. Y está bien, ¿no? Porque si nosotros hacemos 4,9 por 2, nos da 9,8. De hecho, 9,81 nos va a dar, ¿no? Es justamente la aceleración constante. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es obtener una ecuación o una fórmula que nos describe la posición de la pelota momento a momento, que al derivarla encontramos la velocidad, al derivarla respecto del tiempo, ¿sí? Acá recordemos que este x representa el tiempo,
Al derivarla al respecto del tiempo encontramos la velocidad y al derivarla de nuevo encontramos la aceleración. Si nosotros tenemos un punto, voy a acercarme un cachito, si nosotros tenemos un punto sobre la función, vamos a ponerlo acá, este punto lo que hace ahora es describirnos como en más detalle, podríamos decir, porque lo puedo desplazar en, en momentos muy chiquititos, ¿no? O sea, a distancias muy chiquititas, nos representaría la pelota en movimiento. ¿Está bien? Acá está en el punto máximo al ser soltada y acá en el punto mínimo cuando llega al suelo. Y yo puedo hacer un recorrido por todo ese recorrido, justamente, ¿no? O sea, por todo ese movimiento. Un poco más preciso que solamente con los fotogramas que eran como 17 o 18. Acá puedo obtener un montón de valores. La velocidad, y acá fíjense que tengo en el tiempo y a qué altura se encuentra y me dice cuál es la velocidad. ¿Cómo obtengo este valor? ¿Cómo sé cuánto vale la velocidad? Porque si yo tengo el tiempo, por ejemplo, este 0,273, ¿qué tendría que hacer con este valor de tiempo para saber cuánto vale la velocidad? No, reemplazar. O sea, este valor de tiempo es mi variable independiente, ¿no? La altura sería un dato extra, la altura es solamente esto. Pero si yo quiero la velocidad, agarro el valor del tiempo, o sea, el valor sobre el eje X de este punto, ¿y qué hago? Lo reemplazo en la ecuación de velocidad, ¿sí? Saco la cuenta, que es lo que está haciendo GeoGebra acá, ¿no? Saca la cuenta y me devuelve cuánto vale la velocidad. Y si yo agarro ese mismo valor, fíjense, 0,273, y lo reemplazo ¿dónde? En la ecuación de aceleración. Pero como no hay X, o sea, no hay variable independiente, esta va a ser constante. Fíjense que la aceleración en cualquier punto del recorrido siempre es constante. Lo que cambia es la velocidad, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue encontrar unas ecuaciones que nos representan la posición, la velocidad y la aceleración del objeto en caída libre en cualquier punto de su recorrido, teniendo información parcial, porque en realidad lo que hacemos nosotros al modelizar con una función es justamente eso, ¿no? Tener lo que hicimos acá. Esta es la clave de por qué usamos una función. Porque tenemos algunos puntos conocidos y después nosotros trazamos una función que los una. Es como cuando éramos chicos que uníamos con puntos, ¿no? Trazamos una función que los une y que represente esa nube de puntos lo más preciso posible, o al menos que a nosotros nos sirvan esos datos, y después suponemos que entonces conocemos lo que pasó en el medio, ¿sí? O sea, estimamos lo que pasó en el medio. ¿Se entiende la idea? Para eso nos sirven las, eh, las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué? Porque esta ecuación ya entre el cero, entre el inicio y el final del desplazamiento, ya no me da algunos datos, me da todos los datos que yo quiera, ¿sí? Yo acá puedo poner el X que quiera, fíjense que este es el valor X. Yo puedo poner el X que yo quiera y solamente conociendo el, el X que sería el tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo que a mí me interese, ya puedo saber cuánto vale la velocidad y cuánto vale la aceleración. Entonces, lo que hicimos fue una reconstrucción de esas fórmulas que ustedes ya conocen. ¿Se entiende? Si ya las sabían, excelente, pero igualmente está bueno que veamos que, digamos, las derivadas
y bueno, más adelante las integrales también, son las herramientas matemáticas con las cuales se llegan a estas ecuaciones. ¿Sí? No es tampoco que aparecieron así, mágicamente. ¿Sí? Obviamente en sus inicios fue por ensayo y error muchas cosas, pero la fundamentación matemática fuerte es con las derivadas y las integrales. Fíjense que las ecuaciones que nosotros encontramos recién son estas, ¿sí? Esta era la de la posición, nuestra f de x. Cuando la derivamos encontramos esto, cuando la volvimos a derivar encontramos esto, y las ecuaciones de caída libre que ya conocemos son estas de acá, son exactamente las mismas. ¿Sí? Altura inicial, velocidad inicial, que esta debería ser 0, 0, ¿no? Un medio por la gravedad, acá la mitad de la gravedad, por el tiempo al cuadrado, y luego las ecuaciones coinciden casi perfectamente, ¿no? La aceleración que encontramos, fíjense con un video de cuánto, de medio segundo, pudimos deducir cuál es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Solamente con un poquito de trabajo. Bueno, en los ejercicios de aplicaciones que vamos a tratar de resolver, van a ser similares a estos, ¿no? Este ejercicio, no sé si se acuerdan, ya lo habíamos mirado cuando hicimos continuidad. Lo que pasa es que justamente en ese ejercicio se planteaba que nosotros lo que podíamos hacer era calcular como unas velocidades promedios, ¿no? Entonces, ahora nosotros podemos calcular nuevamente esa velocidad conociendo, ¿no? Conociendo la ecuación de cómo es la ecuación de la posición, que esto dijimos, esto ya se sabía por Galileo, entonces podemos calcular el límite y con ese límite, con esa forma, ¿no? De definición, podemos calcular la velocidad en cualquier punto. ¿Sí? Acá lo único que hace es llamar al tiempo a, por una cuestión de que acá usamos a y nada más. Veamos este ejemplo que es un poquito más interesante. Supongamos que tenemos un objeto que está en el extremo de un resorte. ¿Sí? En el extremo de un resorte se desplaza hacia abajo 4 centímetros, más allá de su posición de reposo, para estirar el resorte. ¿Sí? O sea, estiramos un poquito el resorte y lo soltamos. Imagínense la situación, tal vez hicieron en física algún ejercicio parecido con masa resorte, pero no sé si vieron. ¿No vieron, no? Masa resorte. Ah, bueno, los ejercicios de masa resorte son básicamente esto, ¿no? Y trabajan con ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es masa resorte? Es una masa, un pedacito de algo, unido a un resorte que lo estiro, por lo tanto el resorte empieza a ejercer una fuerza, que cuando lo suelto empieza como a oscilar, ¿no? Empieza a rebotar, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa posición se puede, en este caso se describe con una función trigonométrica, con coseno, ¿no? T es el tiempo, 4, este 4 que multiplica es porque lo estiramos 4 centímetros, o sea que sería la multiplicación, el factor de este estiramiento, y nos piden calcular la velocidad y la aceleración, y ver qué pasa entonces con el movimiento. Ya sabemos que si lo que nosotros conocemos es la posición de un objeto, tenemos la fórmula que me describe la posición, entonces calcular la velocidad y calcular la aceleración va a ser hacer las dos derivadas, ¿no? Entonces, para la velocidad vamos a hacer la derivada respecto del tiempo
de 4 por coseno de t. Por las reglas que vimos ayer, eso entonces va a ser 4 por la derivada de coseno de t. Y como coseno de t era la derivada de esto era menos seno, entonces nos va a quedar menos 4 por seno de t. ¿Sí? Y ahí entonces tenemos la fórmula que nos va a representar a la velocidad. Y para la aceleración es esta la que vamos a tener que derivar ahora, ¿no? Encontrar la segunda derivada de la posición. Por lo tanto va a ser menos 4 por seno de t, y al derivarlo esto nos queda menos 4 por la derivada de seno. Pero la derivada de seno es coseno, entonces obtenemos menos 4 por coseno de t. ¿Sí? Cuando graficamos todo eso, fíjense, tenemos 4 por coseno es esta que está en rosa. ¿Sí? 4 por coseno es una función cosenoidal como la que conocemos, pero que llega hasta el 4 y al menos 4 en sus puntos máximos y mínimos. Menos 4 por seno, que es la celeste, es, en lugar de ser la seno normal, es menos seno. Por lo tanto, inicia hacia abajo. ¿Sí? Su primer medio ciclo es negativo y luego positivo. Y menos 4 por coseno es lo mismo que teníamos acá en rosa, pero ahora en negativo, ¿no? Es esta verde. Esa es la aceleración. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que son todas funciones trigonométricas que nos representan posición, velocidad y aceleración. Y desde ahí podemos encontrar o podemos deducir qué pasa con ese objeto, ¿no? Entonces, lo que podemos saber, por ejemplo, es si el objeto se mueve hacia arriba, hacia abajo, cuál es el periodo de oscilación, que el periodo de oscilación es cuando se complete un ciclo de esa función, por lo tanto en este caso va a ser 2pi, ¿sí? En tiempo, hablando en tiempo. Podemos saber cuáles son los puntos máximos, ¿sí? La rapidez máxima, o sea, sabemos que la rapidez, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Perfecto, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablemos acá, a veces decimos velocidad, pero en general lo que estamos representando es la rapidez, ¿no? El valor. Bueno, y lo que podemos hacer entonces, como les decía, es saber qué pasa con en qué momento la velocidad se hace cero, en qué momento por ejemplo, acá en este punto la velocidad va a ser cero, ¿no? O sea, podemos estudiar, porque para eso es lo que nos sirve, podemos estudiar el movimiento de ese objeto, ¿sí? No pensar que el movimiento es algo constante, o sea, está unido a un resorte, por lo tanto, el resorte cuanto más estirado esté, más fuerza está haciendo y cuanto esté más en su posición de reposo, la fuerza es menor. Por lo tanto, hay momentos en los que la velocidad se hace cero, ¿sí? O momentos en los que la aceleración se hace cero. Entonces, nos permite hacer un estudio de ese movimiento. Otro ejemplo también relacionado con la física es, para el cual nos sirven las derivadas, es poder calcular la corriente eléctrica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, estamos pensando en la cantidad de electrones que atraviesan un material, ¿no? Pero que necesitamos medirlo. Entonces, no es a lo largo de todo ese material o de todo ese cable, por decirlo de alguna manera, sino que estamos pensando en un pedacito, ¿sí? En un pedacito de material. Entonces, lo que hacemos, lo que siempre se hace es tener definida una zona, un sector, ¿sí? Eh, de material y ver cuál es el flujo, cuál es el movimiento de electrones que pasa a través de esa área. ¿Está bien? Por lo tanto, si nosotros sabemos cuál es la cantidad de flujo eléctrico que pasa en un determinado tiempo, eso es lo que vamos a llamar corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, de nuevo,
en lugar de calcular solamente los delta, calculamos eso, pero haciendo que el tiempo tienda a cero. O sea, calculamos un límite. ¿Sí? Al calcular el límite lo que estamos haciendo es calcular una derivada. ¿Está bien? Valores máximos y mínimos. Las derivadas nos van a servir no solo para graficar la función derivada, sino para poder determinar en qué puntos una función se hace máximo y se hace mínimo. Algo habíamos hablado ayer. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto gráficamente nada más? Habíamos dicho, una función va a tener un punto máximo cuando su derivada valga cero, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer directamente también con las ecuaciones, digamos. Agarramos la ecuación, la derivamos y luego y la igualamos a cero. Ahora vamos a ver un ejemplito. La diferencia entre máximos absolutos y máximos locales, que cuando nosotros hablemos de un máximo absoluto o un mínimo absoluto, estamos pensando en todo el dominio de la función, ¿sí? Y cuando hablemos de locales, estamos pensando en valores cercanos. Ahora vamos a ir a GeoGebra y vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso. Podemos entonces, por ejemplo, determinar cuando una función cosenoidal tiene valores máximos y mínimos. A ver, vamos directamente a GeoGebra y vamos a chusmear eso. Voy a poner... Necesito uno nuevo. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, la función coseno de x, ok, gracias, ahí calculo después. Nosotros tenemos coseno de x, ¿sí? Bueno, en coseno de x tal vez es fácil, o a simple vista al menos, podemos saber que acá va a haber un máximo, ¿no? Porque la función llega a un punto máximo, y que por acá va a haber un mínimo. El tema es cómo hacemos para determinar exactamente cuáles son esos puntos, o sea, cuál es el valor de x del punto máximo, ¿no? Porque tiene que ser un puntito así muy, muy exacto. Bueno, lo que vamos a hacer es plantear la derivada. Ya sabemos que la derivada de coseno es menos seno. ¿No? Y entonces lo que hacemos es analizar menos seno. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver cuáles son los valores donde menos seno se hace cero, ¿sí? El pensar en esa recta horizontal, ¿no? En esa recta que tenga que ser horizontal, en esa recta tangente, pensar gráficamente en una recta tangente que pasa por acá y que está justo apoyado en un puntito, ese punto donde está el contacto con la recta tangente lo vamos a encontrar sabiendo dónde la derivada se hace cero, o sea, buscando las raíces, ¿no? De esa función. Entonces, si nosotros tenemos seno de cero y decimos, bueno, en cero tiene una raíz, entonces significa que en cero el coseno tiene un punto máximo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? A ver, déjenme ver si puedo graficar una recta, pero la idea sería poderla desplazar, si no, no tendría mucho sentido. Un segmentito, a ver. Déjenme pensar un segundo. Vamos a poner un punto acá, que yo lo pueda desplazar. Y
una recta que pase algún punto y por ese. No. Ah, sí, para eso puedo hacer rectas tangentes. Tangente. Ya. Tenemos entonces una recta tangente que pasa ahí, ¿no? La tangente, fíjense, es esto, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de pensar. Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de pensar en qué lugares el coseno de x, que es esta función verde, tiene puntos máximos y mínimos. ¿Sí? Tratar de encontrar los puntos máximos y mínimos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es saber cuándo esta recta es totalmente horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier punto que no sea máximo, la recta tiene una inclinación, la tangente. ¿Se ve eso? Ahora, más gráfico. Pero esa recta tangente, justo en un punto máximo, queda totalmente horizontal, ¿sí? Cuando me sigo desplazando, la recta tangente ahí tiene inclinación, inclinación, llega a una inclinación máxima, su inclinación empieza a disminuir y en algún punto por acá se vuelve a hacer cero. Claro, se vuelve a hacer cero, ¿no? No sé si... Ahí estamos, ¿no? Fíjense, esto es lo que estamos buscando que sea cero. Bueno, 0,004, vamos a suponer que es casi cero. Pero la tangente, fíjense que la pendiente, esta pendiente, que es la que nos interesa, es negativa, pero tiene valor, ¿no? Tiene un valor, siempre tiene valor. Llega por ahí, por acá, que en realidad va a ser acá, va a llegar a un punto, a un valor de pendiente máximo, ¿no? Y luego vuelve a decrecer para volver a hacer cero, ¿sí? Y si nosotros hiciéramos ese mismo recorrido hacia allá, va a pasar lo mismo, solo que en números positivos. La pendiente es cero, claro, luego empieza a crecer, ahí va creciendo, 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 creciendo cada vez más. ¿Hasta dónde? Hasta un punto en el que esa pendiente llega a un valor máximo, que va a ser uno, ¿no? Y empieza a decrecer nuevamente a medida que va subiendo, tiene menor pendiente hasta que es cero. Y bueno, eso después se repite. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es en qué valor de x, o sea, cuándo esa pendiente se hace cero. Eso es para encontrar el máximo de esa función. ¿Se entiende la idea ahora? Y entonces, ujú, claro, sí, sí. Además, mi consejo siempre es usen GeoGebra, ¿no? O sea, para mí GeoGebra hoy es la herramienta más útil que tenemos para el estudio porque nos permite hacer de todo, ¿sí? Fíjense todo lo que podemos, eh, en su momento cuando yo estudié tenía que hacer todo esto a mano con lápiz y si no te salía no entendías nada. Hoy esto es mágico, o sea, nos permite hacer un análisis, miren lo que es este análisis.
un análisis prácticamente continuo. Exactamente, con algunos puntos y ver qué pasaba en el medio, ¿no? Esto nos permite un análisis, nada, punto a punto en tiempo real, me muevo para donde quiero, es un lujo. Le ponemos el color que queremos, eh, pero bueno, entonces lo que nos interesa ahora es saber cuándo exactamente la derivada se hace, o sea, perdón, cuándo exactamente tengo máximos y mínimos. O sea, la pendiente esta tiene pendiente cero, es decir, la derivada se hace cero, ¿sí? Por eso que planteamos una derivada. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos plantear la derivada, lo que tenemos que buscar son las raíces de la derivada. Porque cuando la raíz, cuando la derivada, cuando la función derivada tenga una raíz, es decir, sea cero, quiere decir que esta recta tangente tiene pendiente cero, porque eso es la derivada, ¿no? ¿Qué es la función derivada? Son los valores de pendiente en todos los puntos que yo quiera. Fíjense, acá yo tengo ahí, bueno, ahí casi cero, ¿no? Coincide con la raíz. En 6,28 de valor de x, o sea, sería 2pi, 4pi. En este valor, mi derivada se hace cero, por lo tanto me está indicando que ahí la recta tangente tiene que ser horizontal. Por lo tanto, esta función verde tiene un máximo. ¿Sí? ¿Qué otra raíz tengo? Acá, pi. Genial. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo un puntito que está sobre el valor pi en x, como mi derivada es cero, entonces ahí la recta tangente tiene pendiente cero. Claro. Y en este caso es un mínimo. ¿Se entiende? Y así. Fíjense qué interesante porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la derivada, que es esta seno, está acá? Ahí, bueno, ahí me dice, este es un extremo, ¿no? O sea, es el máximo. El álgebra me lo dice, pero si yo pudiera encontrar este valor cuando la derivada se hace cero, perdón, cuando la derivada tiene un punto máximo, ¿qué estoy encontrando? Y estoy encontrando el momento en el que la pendiente de esta recta tangente tiene pendiente máxima, ¿no? La pendiente es máxima. Fíjense, llega a 1. En este valor, donde mi derivada se hace máxima, o sea, tiene un punto máximo, quiere decir que la pendiente de la recta tangente a esa función es máxima. Después empieza a bajar. ¿Se entiende la lectura? Acá esto empieza a bajar y llega a cero. Eso significa que estas pendientes empiezan a disminuir hasta llegar a cero. Entonces, si nosotros conocemos la función derivada de una función, la derivada de una función, podemos estudiar esa función. Para eso nos sirve la derivada, para estudiar la función en sí. ¿Se entiende? Claro, eso si estuviesen, claro, acá el seno y el coseno están desfasados, ¿no? Claro, esto que vos decís, ¿no? Que el seno y el coseno están desfasadas, corridas justamente, y están relacionados. Ujú. A ver, les dejo esta pregunta mientras corto 5 minutitos y nos conectamos a otro link. ¿Cómo podríamos hacer, cómo podríamos hacer para saber cuál es el punto, este punto? Yo quiero saber cuánto vale x en A. Quiero saber en qué momento esta pendiente es máxima. ¿Se entiende la pregunta? Bien, eso me interesa saber. ¿Cuándo la pendiente acá ya sabemos
dijimos, si buscamos la derivada igual a 0, sabemos que la pendiente, que la función tiene un máximo, o sea que la pendiente es 0. Ahora lo que me interesa saber es en qué momento esta pendiente tiene valor máximo. A ver, las dejo pensando un minutito y ahí volvemos.